terminamos de hablar un poco del liberalismo y hablamos del socialismo. Al final, como les decía, independientemente de cualquier otra línea ideológica que aparezca en el camino, todas se enfocan en estas dos grandes corrientes a partir de ahí. A partir de la Revolución Francesa, con el concepto de izquierda y derecha que vimos cómo fue que surgió, ya después cada uno fue metiendo de acuerdo a la forma de pensar. Pues que muchos dicen, miren, ¿por qué me tengo que enmarcar yo una ideología? No es necesario que me diga que es socialista ni que es liberal, sino que solo que me diga cómo ve el mundo, ya uno dice para dónde va. Y por eso es que uno dice, este piensa en libre mercado y en oferta y demanda y no incluso del Estado, es de tendencia liberal o de derecha, como dicen algunos, ¿no? Y este piensa más intervención del Estado o va para la izquierda, y empezamos a tirar todos para allá, de tal manera que todas las demás corrientes que han surgido son derivaciones de una de estas dos. Al final hasta el fascismo y el nacionalsocialismo eran de tendencia socialista o de izquierda, como le llaman. Entonces estos dos polos que aparecen ahí son los que nos han guiado desde la Revolución Francesa hasta aquí, y siguen ahí. Es decir, han surgido muchas cosas que se enmarcan ahí. Desde el socialismo que hablábamos la vez pasada, que es una tendencia radical totalmente opuesta al liberalismo, planteando un sistema en donde el Estado controle todo, un sistema donde rompe la tradición democrática que plantea el liberalismo, porque plantea la cuestión política que difícilmente lo vamos a contradecir. Como les decía aquel día, yo no creo que alguien esté en contra de la vida, no creo que alguien esté en contra de la libertad, pero sí en cuestiones económicas es donde más está la diferencia, aunque los sistemas de dictaduras socialistas pues totalmente eliminan las libertades. Una de las características de los sistemas socialistas es precisamente tratar de limitar las libertades de la gente, y empezando porque la gente no esté informada. Eso es el principio. Cuando Chávez empezó a implementar su sistema en Venezuela, lo primero que hizo fue tratar de controlar los medios de comunicación, porque los sistemas socialistas se sostienen sobre la base de que la gente no esté informada. Entonces hay un control de la información. Por eso es que cuando la gente empieza a tener más acceso a la información, los sistemas empiezan a caer. Y parte de eso fue lo que terminó con la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, con todo el auge de la tecnología, con el internet y todo lo demás. Cuando Cuba empezó a abrir un poco su acceso al internet, en Cuba el internet solo tenía acceso a ciertas personas, pero hace algunos años empezaron a darle acceso a más gente. Desde ahí yo dije, aquí va a empezar a caer Cuba. Porque la gente, cuando empieza a tener acceso a más información, empieza a pensar en otras ideas, ¿verdad? Entonces empieza a querer hacer cosas que se hacen en otros países, y como el sistema no se los permite, empieza a rebelarse al sistema. Por eso está implícita en el liberalismo. Precisamente surge el liberalismo para abrir las posibilidades democráticas de elegir a los gobernantes y que no fuera heredado ni mucho menos impuesto. Entonces el decir liberalismo es lo mismo que decir somos un sistema democrático. Ahora en el sistema económico son cosas distintas, que eso te le decía que varía un poco con el sistema socialista. Entonces, como hablábamos la vez pasada, el sistema socialista o marxista, porque al final fue Marx y Engels los que más desarrollaron esta teoría, pues a lo que nos lleva es a implementar un sistema en principio de estatización de los medios de producción, pero que no es el fin que persigue esta teoría. Al final el socialismo para ellos nada más es un proceso de transición para llegar a un estado mayor, que es el comunismo. Es algo así como yo siempre he dicho, el paso del feudalismo al capitalismo tuvo un proceso de transición que era el mercantilismo. En ese mercantilismo se empezaron a desarrollar una serie de cosas que dio paso al capitalismo. Lo mismo sucede aquí, el paso del capitalismo al comunismo, decía Marx, necesariamente tiene que pasar por el socialismo, que es donde se empiezan a generar las condiciones para llegar a un estado superior, que en este caso él le llama el comunismo, que es donde ya no es necesario el Estado. Es decir, ahí es como regresar a la comunidad primitiva para él, en donde ya no es necesario tener, en el socialismo todavía es necesario tener el Estado para que regule cosas, ahí ya no. Entonces
Así es como lo plantea Marx. Y la teoría lo que plantea es que quien tiene, aunque sea lo mínimo de propiedad privada, ya la defiende. Alguien que esté en contra de la propiedad privada porque no tiene absolutamente nada, pero solo con un cuarto que tenga que ser de su propiedad, ya defiende la propiedad privada, por lo tanto ya no es alguien que apoye una revolución. Por eso es que las revoluciones de este tipo a esta altura son un poco complicadas. Porque por mínimo que tenga uno, por lo menos tiene un lote de 6x12 donde tiene su casa. Y entonces ahí ya no es que esté uno totalmente en contra de la propiedad privada, porque sería abolirlo todo. Entonces ahora se vuelve un poco complicado la famosa revolución proletaria. Entonces ahí hay que ir buscando otras formas de hacerlas, si es que hay que hacerlas. Y por eso es que surgió otra corriente después, que fue la socialdemocracia. Y voy a hablar de la socialdemocracia porque en realidad todo lo que hemos visto desde unos años para acá son corrientes socialdemócratas y no socialistas. Es decir, la socialdemocracia nace a mediados del siglo XVIII, con un grupo de intelectuales que se le llamó revisionistas, encabezado por Eduardo Bernstein, un alemán, en donde empezaron a revisar la teoría marxista con respecto a la revolución para llegar al socialismo. Entonces ellos dicen, ellos son de la tendencia de que hay que llegar al Estado para hacer cambios, pero no hay que llegar a través de una revolución violenta, sino que hay que llegar por mecanismos democráticos. Entonces ellos dicen, si esperamos hacer una revolución, que era un poco como la precipitación de los marxistas de querer que la revolución fuera allá, que fuera allá, porque Marx escribió eso, pero para Marx esa revolución se iba a dar hasta en la cúspide del capitalismo, cuando el nivel de explotación fuera lo suficientemente grave que la gente iba a tomar conciencia para darle vuelta al sistema, no en sus inicios. Pero la gente como que empezó un poco a acelerarse y quería que los cambios se dieran ya. Y parte de eso es que se refleja, por ejemplo, en la Revolución Rusa. O sea, los rusos ni siquiera pasaron por el capitalismo. Los rusos, cuando hicieron su revolución, estaban en una época feudal prácticamente. Y en lugar de hacer una revolución liberal, lo que hicieron fue una revolución socialista de una vez, y se saltaron un paso en el proceso de desarrollo de la historia. Y que por ahí pueden venir algunas cuestiones por lo cual no les ha de haber funcionado. Porque habría que ver si al final de esa cúspide que Marx planteaba, la gente va a tener conciencia para eso o no. Entonces por ahí se saltaron los pasos. Entonces la gente, ¿qué? 50 años después, porque el Capital Marx lo escribió en 1835. Y para 1850, que habían pasado, ¿qué? 15 años, ya estaban viendo cómo cambiar el sistema y acababa de empezar, ¿no? el sistema liberal, porque el sistema capitalista va unido con el sistema liberal. Entonces empezaron a buscar formas de poder llegar al poder. Y estos señores lo que dijeron fue, miren, aquí la transición a la sociedad socialista hay que hacerlo a través de medios democráticos. Es decir, participemos en elecciones, nos metemos al gobierno y empezamos a hacer cambios profundos desde ahí, para que no sea a través de una revolución violenta, y tampoco esperar que esa revolución se dé, porque va a llevar mucho tiempo. Entonces, entre 1850 y 1832 empieza esta corriente socialdemócrata. Empieza con el Partido Socialdemócrata Alemán en 1869, y ahí se empiezan a hacer partidos en Dinamarca, Bélgica, Noruega, Austria, Suecia, Hungría, Polonia, muchos de los Países Bajos que le llaman, que de hecho tienen sistemas socialdemócratas en este momento. Entonces ahí nace la corriente de la socialdemocracia. La socialdemocracia ha sido una corriente ideológica que se ha venido adecuando de acuerdo a los tiempos. Es decir, conforme las circunstancias del desarrollo económico y social se ha venido dando, se han venido reinventando cada vez. De tal manera que la socialdemocracia que tenemos hoy no es la misma que surgió en aquel tiempo. Han aparecido nuevos autores. Entonces aparecen por lo menos 3 tipos de socialdemocracias. Una socialdemocracia que aparece en oposición al marxismo clásico, que fue una socialdemocracia originaria entre 1869 y 1945. Una socialdemocracia clásica de 1945 a 1973, que era en oposición al sistema liberal de 1900 a 1930, y una socialdemocracia renovada que aparece en 1998, que era en oposición
oposición a la corriente neoliberal que aparece entre el 79 y los 80. Es decir, la socialdemocracia se ha venido reinventando cada vez. A esto, cuando lleguemos a ese momento, era lo que se le llamó la tercera vía, que el teórico más importante es Anthony Giddens, el inglés. Entonces él fue el que incluso sacó su libro que se llama La Tercera Vía, que no es más que una reinvención de la socialdemocracia para adecuarla a las condiciones que se están viviendo en el mundo en ese momento. Por eso les decía que lo que hoy vemos es más socialdemocracia, salvo Chávez, que se nos salió del canasto, como dicen los muchachos, y se fue otra vez a la parte más radical, pero de ahí todo se ha venido adecuando a las realidades que se han presentado. De hecho, la socialdemocracia se quedó en un punto en donde no lo quieren los marxistas y tampoco los quieren los liberales. Los liberales no lo quieren porque siempre lo ven como una corriente socialista, aunque sea más moderada. Y los marxistas no lo quieren porque ellos lo que dicen es que la socialdemocracia lo que trata es de medio conseguir ciertas mejoras sociales, pero no tratan de cambiar el sistema totalmente. Que la mentalidad del socialismo clásico de Marx es cambiar el sistema, no Entonces la socialdemocracia empezó a buscar mejoras para los trabajadores, reducir los horarios de trabajo, buscarle ciertos beneficios sociales, que lo que dicen los marxistas, eso lo que hace es postergar mucho más el capitalismo. Por eso es que no lo quieren los socialistas radicales. Eso lo que hace es postergar más el capitalismo, porque no le están buscando dar la vuelta. Entonces buscan alguna mejora y el trabajador está contento, y buscan otra y entonces vuelve a estar contento, y nunca va a llegar a tomar la conciencia para cambiar el sistema. Por eso es que no lo quieren de los dos bandos. ¿Qué es la visión de desarrollo que tenga cada uno? Cada uno tiene una visión de desarrollo distinta, y de acuerdo a la visión ideológica que tenga de estos dos extremos, definitivamente. Entonces, ¿por qué? Porque para algunos la tierra es lo más importante, para otros no. Por ejemplo, le digo, el famoso desarrollo rural. Yo trabajé en la Comisión de Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la San Carlos en el 2000, y habían 14 propuestas de desarrollo rural. Cada sector tenía su propuesta, y la tarea que nos encomendaron fue de consolidar una sola propuesta de esas 14 y presentárselas al Foro Guatemala para apoyar una sola propuesta, porque no es posible que cada quien tuviera visiones distintas. Lo hicimos, se lo presentamos al Foro Guatemala, con Adrián Zapata trabajé mucho ese tema, y del 2000 para acá todavía siguen discutiendo el desarrollo rural. Entonces yo le decía a Adrián, mira, aquí lo que tenemos en Guatemala es un síndrome de reunionitis aguda, en donde los hoteles están llenos de gente toda la vida discutiendo el desarrollo rural, y el desarrollo rural no empieza. Entonces, y seguimos ahí que la ley de desarrollo rural, que no sé qué, diga, miren, igual va a salir la ley hoy y dentro de 20 años la gente va a estar pobre en el área rural. Entonces aquí hay que buscar una visión un poco más pragmática y decir, la gente lo que necesita es trabajo, educación, lo que dice es trabajo. O sea, muchas veces no necesita tierra, porque en países como Estados Unidos el migrante va, le pagan bien y ni le interesa de quién es la tierra, ni le interesa saber de quién es. Entonces no le interesa de quién es, tampoco está pidiendo. Entonces, si el campesino tiene un salario digno, estoy seguro que con su casa que tenga va a vivir. Porque el verlo de entregar tierra casi que seguir condenando al campesino a que siga cultivando maíz y frijol. Entonces yo siempre he dicho, al campesino que le dan tierra, lo que le dan, algo así como lo que dicen los marxistas de la socialdemocracia, es darle una herramienta para que medio siga comiendo, para que no se muera, pero que tampoco salga. Entonces aquí lo que hay que hacer es generar industria para que puedan trabajar. Y entonces ahí se van a ir olvidando de la tierra, porque hay muchas experiencias en donde a la gente le dan la tierra y paran vendiéndola después, porque como le dan su tierra y no le dan herramientas para trabajar, entonces paran igual. Entonces, son las visiones y a nivel político es una visión más populista que una visión pragmática de ver el desarrollo económico. Entonces los diputados están más interesados en quedar bien con la gente que va a volver a votar por ellos en las próximas elecciones, que en un proyecto real que vaya a traer beneficio. Eso es lo que pasa. Es que esa idea es de un pollero que quiere ser presidente. Entonces, él va con los diputados y dice, mira, te traigo esta iniciativa de ley, pero el problema es que
ni los de la Cámara de la Agroindustria saben nada de eso, entre comillas, ¿verdad? ¿Y qué tienen la entrega al campesino? ¿Serán las que están en la costa sur o serán las que están en las montañas donde... En el corredor C. Los países agrícolas que tienen planicies para producir agrícolamente. Somos un país con una topografía muy quebrada. La mayoría de nuestro territorio no es plano, son montañas. Entonces cada vez que el campesino hace las rosas en las laderas está matando la tierra, porque ahí le sirve para producir 2 o 3 años y después se le lavó y ya no le produce lo mismo. Somos un país forestal. Sí. Somos un país forestal, pero que eso no lo hemos trabajado. ¿Ah? Entonces, y ahí era donde yo comparto mucho la teoría de Smith con las ventajas comparativas. Yo digo que el producir un quintal de maíz en Guatemala me sale más caro que importarlo de Estados Unidos. Me sale más caro. ¿Ah? Porque no somos para producir maíz. Entonces lo que decía Smith con el liberalismo era, miren, aquí hay que aprovechar las ventajas comparativas que tenemos. Y si yo tengo un suelo forestal en donde el pino en 20 años está produciendo ya para producir industrialmente, vendámosle madera al mundo y comprémosle maíz al que tiene las posibilidades de producir al mejor precio. Hay países que tienen climas malísimos y que producen madera y que allá se tardan 75 años los árboles para crecer por lo frío y nosotros aquí no. Entonces el problema es eso, tenemos un patrón cultural que no nos permite cambiarnos de chip y empezar a producir otra cosa. Ese es el punto. Y les voy a decir algo que a muchos no les gusta, pero yo soy muy pragmático en muchas cosas, ¿no? Y les decía, por ejemplo, la economía de las comunidades indígenas. Yo he trabajado mucho por allá. Y les decía, miren, yo admiro mucho las señoras que tejen y hacen unos huipiles preciosos, lindos, pero se tardan 6 meses en hacerlo, porque es un tejido a mano y sale precioso. Y cada huipil vale como 5,000 quetzales. Yo les decía, miren, como patrón cultural, mantengámoslo, pero para comercio eso no es funcional. Eso ya no es funcional. Para comercio y para economía de ellos hay que industrializar esa producción. Que mantengan su cultura, está bien. ¿Por qué? Porque los chinos nos van a hacer huipiles a 50 quetzales. Y nos van a sacar no uno cada 6 meses, nos van a sacar miles en un día. Y cuando vaya al mercado la gente y ve un huipil aquí con los mismos diseños y otro aquí, la gente de Guatemala que no tiene muchos recursos va a comprarle 50 quetzales, no va a comprarle 5,000, porque el de 5,000 ya es un lujo, no es una necesidad. Porque vestirme es una necesidad, comprar un huipil de 5,000 es un gusto. Pero en Guatemala mucha gente no anda con gustos, anda con necesidades. Yo les decía, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos cuates los van a comer el mandado, si no es que ya no lo están comiendo. ¿Ah? Entonces, si queremos hacer que sus ingresos se suban en la parte del textil, tenemos en algún momento que despojarnos un poco de aquello cultural y volvamos los industriales. Ojo, e insisto, no es que estoy diciendo que pierdan su cultura, es que tienen que mantenerla, pero ya para efectos de negocio y de comercio no funciona. Es como la lengua. No funciona. Entonces eso es lo que pero hacer entender eso a mucha gente es satanizarlo. O sea, mira, hasta los mismos estudiantes de la Mariano me dicen, es que usted que la cultura sí está bien, mantengámosla pues, pero vamos a tener a la gente siempre sumida en la pobreza. Ahorita están generando una iniciativa de ley que quiere registrar como derechos de autor cada uno de los diseños de huipiles. Eso está bien. Eso está bien para protegerles a ellos, eso porque ya en México les robaron el... Exacto. Eso está bien porque es creación de ellos, hay que registrarlo como cualquier obra, como cualquier cosa, pero como negocio ya no funciona. Allá hay municipios de Chimaltenango que la gente también teje, pero llegó un grupo de gringos y ellos querían meter más y la gente dijeron que no, si ellos iban a meter más que no los iban a sacar. Así es. Y ellos dicen ya los gringos ya están hablando para chiquete y están dando clases los niños. Y la gente no está de acuerdo que un gringo venga. O no han podido, o no les han dado las herramientas. Porque al final, ahí sí debiera de jugar un papel fundamental el gobierno. Exacto. Para darle las herramientas a la gente. Para eso hay facultades de agronomía, ahí está la de la San Carlos, con laboratorios de primera y desperdiciados. El gobierno los apoya, fíjate que Utilizados solo para eso. Es que necesitamos más empresarios agrícolas, ojo, empresarios agrícolas. Porque una cosa es ser empresario y otra cosa es sembrar maíz y frijol para su subsistencia. Porque ese empresario agrícola es el que le va a dar trabajo a los otros con un salario que sea digno para ellos. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Allá los empresarios tienen sus grandes plantaciones y la gente de aquí va a recolectar
allá y le pagan bien. Eso es lo que necesitamos porque de otra forma lo que sucede en Guatemala es que hay todavía mucha polarización ideológica y mucha gente se queda en el tema de las ideas. Mucha gente el tema de las ideas. Y para muchos desgraciadamente es un negocio. Eso hay que decir. Para muchos es un negocio. Entonces se quedan en esa parte de las ideas. Aquí en economía hay que ser bastante pragmático. Hay que ser bastante pragmático y hacer aquello que realmente sirve. Y que le sirve a la gente para su desarrollo. Así de sencillo. Lo que no sirve, no sirve. Y se acabó. Entonces, y eso es lo que nos falta, ser un poco pragmáticos y bajarnos de las nubes de las ideas. Porque nos mantenemos en esas astralidades, discutiendo, pensando, por eso están los salones llenos, la gente engordando, comiendo bien en los hoteles. En serio, yo en esos 2 años que trabajé en la comisión, fueron los 2 años que he comido bien en mi vida. Sí, que en el Camino Real o el Continental nosotros comiendo bien y aquellos muriéndose del hambre en el área rural y nosotros discutiendo el desarrollo de ellos, desarrollo rural. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica, pero así es como vivimos en Guatemala. Es una reunionitis aguda en donde nos reunimos y no avanzamos en nada, no caemos y no aterrizamos a hacer algo concreto. Ese es uno de los problemas. Entonces, para seguir con la socialdemocracia, esta socialdemocracia que nace en ese periodo tiene algunas similitudes y ya marca ciertas diferencias con el marxismo clásico. Los dos plantean la instauración del socialismo, porque la socialdemocracia que nace en 1869, en realidad ellos siguen pensando en que el sistema ideal debe ser el socialista. Lo único que pensaron era que el mecanismo para lograrlo iba a ser distinto. Pero seguían pensando en que el socialismo era la solución para todo, solo que el mecanismo era distinto. Mientras el marxismo clásico pensaba en destruir el Estado, la socialdemocracia lo que piensa es en utilizar el Estado para cambiar el sistema. O sea, el socialismo decía que hay que hacer una revolución y destruir el Estado, implementar la dictadura del proletariado, implementar el socialismo. Estos dicen, no, metámonos y utilicemos el mismo Estado para hacer los cambios y llegar al sistema socialista. Por eso era que en todos momentos tenían los demás, ¿no? Los marxistas pensaban en revolución, aquellos pensaban en una reforma a través de una elección pacífica. Ir metiendo gente, así como vamos metiendo uno por uno, y cuando sientan vamos a tener el gobierno copado de socialistas. Y entonces ahí vamos a cambiar. Era el ideal de ellos, ¿no? Actor, en el marxismo clásico se pensaba en un partido monoclasista, es decir, de una clase que era el proletariado. Sin embargo, los demócratas pensaban en un partido más policlasista, es decir, no era tampoco decir, mira, aquí solo queremos a socialistas, sino que también ingresar a otra gente, porque para ellos, entre más gente sumaran, pues más fácil iba a llegar al poder, porque si buscaban el voto solo de los socialistas, posiblemente no iban a ganar. Necesitaban del voto de los liberales también. Entonces eso los hacía incluir mucha más gente, ¿no? Y el tipo de Estado que buscaban, en el caso del marxismo clásico, buscaba una sociedad sin clases. Sin embargo, la socialdemocracia en ese momento buscaba un Estado más democrático. Entonces eran algunas de las diferencias que marcaron esta primera ola de socialdemocracia que nace en este periodo. El otro auge de la socialdemocracia nace a partir de 1945. A partir de 1945, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, nace una nueva corriente socialdemócrata. Y esta corriente empieza a aceptar ya cuestiones de liberalismo. Es decir, empieza la aceptación de las instituciones liberales democráticas. Es un socialismo socialdemocracia donde dicen, miren, aquí de todas maneras la parte política del liberalismo es bueno y es importante, porque ojo, por eso les decía que en la parte política estos empiezan a estar de acuerdo, en la parte económica es donde se da el mayor problema entre los socialistas y los liberales. Empiezan a hablar de una economía mixta a partir de 1945, en donde ya haya una mezcla entre lo privado, de los medios de producción, y también de empresas estatales, que es lo que le ha dado éxito a muchos países socialdemócratas. Es decir, que puede haber empresas privadas, pero también empresas estatales y que compiten entre ellas. Un claro ejemplo es toda la discusión que hay hoy con el IX. Yo les ponía en el Facebook, miren, es que el IX no hay que privatizarlo, solo hay que desmonopolizarlo. Y hay que hacer lo que compita
con alguien, porque entonces o se vuelve eficiente o se muere solito. Eso es lo que sucede en la socialdemocracia, es una economía mixta, donde tengo un seguro que me da el Estado, tengo mucho seguro y yo escojo. El problema aquí es que no le dan a escoger. Usted cuando va no le preguntan, mire, ¿quiere que le descuente X o no? No se lo descuentan. Entonces, esa economía mixta funciona de esta manera. Voy y me dice, mire, ¿quiere que le descuente X o me trae una póliza de seguro social que usted adquiere en otro lugar? Usted decide. ¿Cuánto me va a descontar de X? 800 quetzales. Averiguo en el mercado si hay una póliza que me cubra por eso y yo decido si agarro esto o agarro lo otro. Esa es la economía mixta que habla la socialdemocracia y que es lo que hizo en muchos casos que muchas empresas estatales de esos países fueran muy competitivas, porque estaban compitiendo con las empresas privadas. El problema aquí es que no existe eso, entonces no es cuestión de privatizar, es cuestión de generarle competencia, porque lo único que lo vuelve competitivo a uno es la competencia, no hay otro, en cualquier nivel. En cualquier nivel. Hoy todos estudiamos licenciaturas y maestrías, ¿por qué creen? Porque la competencia de los Charles está. Si todavía se considera chance con sexto primaria, no fuéramos a la universidad. Nos hace buscar ser más competitivos en la medida que sé que tengo una competencia que me puede quitar mi negocio o que me puede quitar las posibilidades de conseguir trabajo. Entonces, eso es lo que planteaba a partir de ahí la socialdemocracia empieza a hablar, se empieza a moderar mucho más, ¿no?, que la anterior. Nace también ahí el famoso estado de bienestar, que lo que busca es ejecutar políticas sociales tendientes a la distribución de la riqueza de una forma más equitativa. Nace la teoría del keynesiano. ¿Por qué? Porque después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó desquebrajado, entonces tenían que buscar un mecanismo. Fue que nace la teoría de Keynes con la intervención del Estado. Porque Keynes lo que dice, miren, aquí el problema así resumido y en mis propias palabras, dice, aquí el problema es de que la gente no tiene capacidad de consumir y la economía funciona con gente que produce y gente que consume. Si uno de los dos tiene problemas, la economía no funciona. Entonces necesitamos que la gente empiece a consumir para que las empresas empiecen a producir, y al empezar a producir empiezan a generar empleo otra vez, porque el problema aquí es que como la gente no compra, la empresa no produce, entonces despide gente. Al despedir gente genera desempleo, más gente sin dinero y se vuelve un círculo negativo. Entonces él dice, entonces aquí es necesario que el Estado entre a batear, ¿no? Y que entre a batear para hacer que la gente tenga plata. Por eso es que plantea poner una cosa, mire, si es necesario que el Estado le pague a la gente para que vayan unos haciendo agujeros en la calle y otros atrás rellenándolos solo por fregar, hay que hacerlo. Pero la idea es que la gente tenga dinero para que empiece a consumir. Pero solo temporalmente. Así es. Entonces ese es el problema, que Keynes tiró la teoría. El problema es que se quedó y se hizo más grande eso, porque después vino la otra crisis más adelante. Entonces, ahí es donde empieza el famoso estado de bienestar con la teoría de Keynes, que es el estado benefactor, que le llaman algunos también, que surge después de la Segunda Guerra Mundial con esas teorías, en donde el Estado empieza a tener más intervención en la economía. Ahí empieza, si quieren llamarlo así, quizá un poquito de avance de la socialdemocracia, en que el Estado se meta un poquito más a la economía, empieza a surgir ahí en ese sentido. Entonces, en este periodo ya empieza a cambiar un poco la socialdemocracia, mientras que la socialdemocracia originaria anterior planteaba como meta la instauración del socialismo, aquí ya no. Ya aquí esta socialdemocracia lo que plantea es la adaptación y la humanización del capitalismo. Ahí cambia un poco la idea de los socialdemócratas. No, en realidad tal vez no es el socialismo, tal vez lo que tenemos que hacer ahorita es humanizar el capitalismo, ¿no?, y hacer que más gente salga beneficiada con ese capitalismo. Entonces empieza a modificar un poco su manera de pensar. En la socialdemocracia originaria hablaba de utilizar el Estado, y la socialdemocracia después de 1945 habla de reformar el Estado. Es diferente. O sea, lo otro decía, vamos a utilizar el Estado para llegar al socialismo. Ahora dicen, vamos a reformar el Estado para que le dé beneficios a la sociedad que no le da el capitalismo. Porque, ojo, la socialdemocracia lo que plantea en muchos casos es que el Estado debe dar compensadores sociales donde el mercado no llega. Porque hay una frase alemana muy interesante que a mí me gusta mucho, que dice que hay que dar libertad de mercado
donde sea posible e intervención del Estado donde sea necesario. Esa es una frase de la socialdemocracia alemana. Entonces, ¿qué dice? Hay que dejar que el mercado funcione, pero el mercado no llega a todos lados. Llega donde hay lucro, pero donde no llega el mercado, ahí tiene que llegar el Estado. Es decir, en una aldea de Ixcán no van a ir a poner un centro médico como el de la zona 10, ahí tiene que estar el Estado con un hospitalito. Pero donde la gente tiene capacidad de comprar, hay que dejar que el mercado se encargue. Y esa es la famosa economía mixta, o sea, el gobierno llegar donde nada más se necesita. Por eso es que ellos comparten una economía de libre mercado con una economía de Estado que pueda dar ciertos beneficios donde no llegue nada más. Por eso les decía que es un sistema muy interesante porque se escapó de los dos extremos. Y ese es el éxito de muchos países de Europa en muchos casos. Eso era lo que planteaba la socialdemocracia en ese momento. Como estrategia, una reforma pacífica y tratar de reformas. Siguen existiendo partidos policlasistas. Y entonces el tipo de Estado que buscaba era un Estado benefactor o un Estado interventor. Ahí sí ya la socialdemocracia dice, necesitamos un Estado que intervenga en ciertas cosas. Porque como se trata de humanizar el capitalismo hay que regularlo. Y empieza a meterse más el Estado en el... ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que con las teorías keynesianas, después del 45 para acá, le abrieron la puerta al Estado para meterse y siguió metiendo y se siguió metiendo. Hasta que en la década de los 70 tronó. Recuerden que hubo la década de los 70 con la crisis del petróleo y un montón de cosas más en donde el Estado benefactor, como dicen, tronó, o sea, ya no funcionó, porque el Estado se empezó a agrandar y se empezó a agrandar. Por eso es que les decía al principio que esta ideología muchas veces, cuando uno no es capaz de lograr identificar lo positivo y negativo de cada uno, cae en un péndulo. Y está uno aquí y uno se va al otro lado. Ya cuando aquí le va mal, se regresa otra vez al otro lado. Pero nunca nos detenemos en el centro, que es donde posiblemente muchos países han encontrado la forma de poderse desarrollar. Entonces nos vamos de un extremo. En el 45 veníamos con la década, con la crisis del 39 veníamos con una crisis del capitalismo. Sale la teoría keynesiana y nos vamos al otro extremo. En el 70 tronamos y empezamos a irnos al otro, con el neoliberalismo, que ahí lo vamos a ver. Entonces ahí estamos de un extremo al otro. Y eso es lo que nos ha tenido muchos problemas. ¿Cuáles fueron los problemas de la crisis de los 70? Un aumento excesivo de los gastos públicos. Como el gobierno tenía que dar compensadores sociales a cierta gente, entonces se mandó a gastar y a gastar y a gastar. Lo que está pasando ahorita. O sea, aquí cada año hay que comprar más bolsas. Y cada año va a haber más gente que quiere más bolsas. Y entonces el gasto público se empieza a incrementar. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos de nosotros. Entonces cuando ya no hay plata para los programas sociales, ¿qué hay que hacer? Subamos los impuestos. Y cuando la gente exige más, empezamos a subir impuestos. Esa fue parte de la crisis que pasó del Estado benefactor, que se excedió demasiado en lo que tenía que hacer. Empezó a meterse más allá de lo que se había planteado en la teoría. Luego, los índices elevados de inflación. Eso fue grave. Y eso era producto también, que si se recuerdan aquí, hasta 1993, con la reforma del 93 de la Constitución, le quitaron al Banco de Guatemala, que ya no podía financiar al gobierno central con sus déficits. Porque en esa época solo era de echar a andar la maquinita, le decían, ¿no?, a la gente. Solo era de que el gobierno tiene déficit fiscal, al Banco de Guatemala manda a hacer billetes. Y manda a hacer billetes y me das para cubrir mi déficit. Lo que genera inflación es el exceso de dinero en el mercado. El exceso de dinero en el mercado, o por otro lado, la falta de oferta de productos, que es lo mismo. O hay muy pocos productos o hay mucho dinero. Entonces, en esa época, los niveles de inflación eran altos porque el gobierno, con tal de financiar su alta deuda pública, emitía más dinero. Y emitía más dinero, entonces los niveles de inflación se iban. Por eso es que Guatemala, irónicamente, y lo ponía en mi Facebook un día de estos, somos una de las economías más estables macroeconómicamente de América Latina. O sea, aquí los niveles de inflación no se elevan. En América Latina los niveles de inflación se van, ahorita en Argentina están como en el 40%. Las tasas de interés, aquí nos mantenemos estables, aquí la tasa de interés no se dispara, el tipo de cambio se mantiene, los niveles de inflación
tuvimos el 3.5 creo que el año pasado, nivel de inflación bajo. Entonces, a nivel macroeconómico, después de que el Banco de Guatemala ya no emitió dinero, se empezó a estabilizar. El problema ahora es a nivel micro, porque el macro es como hablando de las ideologías, el tema de las ideas generales, pero abajo estamos bien fregados. Ahí está en mi Facebook, ahí publiqué, no sé si alguien lo pudo ver, donde está alguien hablando de millones de pesos y el otro digo, solo necesito 6. Yo solo necesito 6 pesos para comer, pues no me hablan de millones y no sé qué más. Entonces la gente no tiene 6 pesos para comer, pero a nivel macroeconómico se hablan de millones y millones y millones. Entonces ese fue otro de los problemas. El aumento de la deuda pública. El aumento de la deuda pública fue otro de los factores importantes. Y ahí, ojo, los estados de América Latina se endeudaron hasta el coquete en la década de los 70. Producto de que había mucha plata en los mercados financieros internacionales, entonces le ofrecían préstamos y le ofrecían préstamos. Recuerden que cuando se empezó el auge del petróleo, los árabes tenían mucha plata, lo colocaban en los organismos financieros internacionales, entonces ahí venían préstamos. El problema fue que no aprovechamos los préstamos para algo productivo. Ese fue uno de los graves problemas, y sobre todo en Guatemala. Aquí los gastamos en armas, en corrupción y un montón de cosas, que es lo que nos lleva de diferencia a Costa Rica, por ejemplo, que mientras nosotros invertíamos en armas, ellos investían en educación y salud, y hoy esa es la diferencia que tenemos con ellos. Hidroeléctricas. Así es, pero ese fue otro factor que hizo que tronara, la ineficiencia de la burocracia. Nos volvimos gobiernos muy grandes, con con instituciones totalmente ineficientes. Pérdida de competitividad de las empresas públicas. Ojo, hubo una corriente en América Latina que se llamó de sustitución de importaciones, que fue una corriente que a mí en las clases de economía me gusta mucho compararlo con los asiáticos, porque ellos implementaron una corriente distinta a la nuestra. ¿Qué significaba sustitución de importaciones? Que decían, miren, nosotros le vendemos al mundo materia prima, le vendemos café, le mandemos cosas así, ¿cuánto nos pueden dar por eso? Y le compramos al mundo maquinaria, vehículos y todo. Es decir, lo que nosotros vendemos es barato y lo que compramos es caro. Entonces siempre vamos a tener un déficit en la balanza de pagos y en la balanza comercial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se le ocurrió a alguien por ahí. Es ya no comprarle al mundo y producir nosotros aquí mismo lo que nosotros consumimos. Entonces en América Latina empezaron muchos países a montar en su país fábricas de llantas, incluso hasta fábricas de carros algunos, para ya no comprarle al mundo. Algo así como la teoría mercantilista antes del capitalismo, ¿no? Pero para sostener esas empresas locales tenía que tener la protección del Estado. Entonces incrementaron los aranceles, le dieron privilegios a las empresas para que produjeran aquí, entonces se volvieron ineficientes, porque lo único que hace eficiente a las empresas es la competencia. Entonces, como no tenían competencia, generaron monopolios, y esos monopolios hicieron que las empresas fueran totalmente sin nada de competitividad, y eso fue otro de los fracasos y decía que me gusta comparar porque en la misma época que América Latina implementó sustitución de importaciones, en Asia implementaron la promoción a las exportaciones, porque fue cuando salieron Hong Kong, Singapur, Taiwán y todos esos países de los 50 y 60 para acá, con dos maneras de desarrollo totalmente distintas, unos sustituyendo importaciones y otros abriéndose al mundo. Entonces aquí ellos dijeron, cerremos nosotros y vivamos nosotros aquí, seamos autosuficientes, y los otros dijeron, no, aquí la clave está en venderle al resto del mundo. Tenemos un mercado mundial al cual les vamos a meter computadoras hasta por abajo de la lengua y hagámoslo. ¿Cuál fue el resultado final? Aquellos con índices de crecimiento económico altísimos hoy y nosotros igual como hace unos años. Esos fueron los elementos que produjo el exceso del crecimiento del Estado benefactor o el Estado de bienestar. Es decir, no se moderaron. Por eso les decía que la clave en todo esto es ser en el equilibrio. En el equilibrio, en donde ni solo Estado, ni solo mercado. A mí si me preguntan qué ideología soy, yo siempre digo soy socialdemócrata, porque no soy extremo. Yo creo que debe de haber una mezcla entre Estado y mercado, en donde no interfieran unos con otros, porque tienen que coexistir juntos. O sea, no hay para dónde. Si lo dejamos todo al mercado, nos fregamos, porque el mercado no va a llegar donde la gente no tenga capacidad de compra. Pero si lo dejamos todo al Estado, nos vamos a convertir en ineficientes y en demasiado burocráticos. O sea, aquí hay que buscar
ese equilibrio que se necesita y que no lo hemos logrado encontrar. ¿Cuál fue la alternativa a eso? La corriente neoliberal que surge en la década, a finales de los 70 y 80. O sea, era regresar otra vez al péndulo. Y decir, tronó el Estado benefactor, ahora regresemos al liberalismo. Porque al final el neoliberalismo es el mismo liberalismo, solo que quiere decir nuevo liberalismo. Y entonces empiezan otra vez las teorías de decir, bueno, hay que adelgazar el Estado. Sí, demasiado grande, hay que hacerlo más chiquito porque es ineficiente. Mayor intervención del sector privado en la economía. Dice que el motor del crecimiento económico de los países se basó en el comercio internacional. Ahí dice, no, aquí ahora sí la clave es el comercio, lo que no creíamos antes. Entonces hay que abrirnos al mundo. De hecho, ya en los 80 ya estábamos agravando el sistema, ya estábamos acelerando más el sistema de globalización, porque la globalización no es de los 80, sino es desde que empezaron las conquistas hace muchos cientos de años, pero ahí con la tecnología, en la comunicación y todo, se aceleró más. Entonces empiezan ahí a decir ahora el comercio es y que nos tenemos que meter ahí. Se promovieron políticas de privatización, liberación y desregulación como los nuevos ejes del desarrollo económico. Ahí es donde empieza el tema del neoliberalismo. Y aquí hay una crítica fuerte de muchos grupos sociales a los organismos financieros internacionales. Aquí le echamos pestes al Banco Mundial y al FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que nacieron justo después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de equilibrar el desarrollo económico del país. El Banco Mundial como un banco para financiar, el Fondo Monetario para mantener y asesorar la estabilidad fiscal y financiera de los gobiernos. Es un asesor. Entonces, muchos cuestionan de que toda esa oleada de privatizaciones fueron sugerencias del Fondo Monetario Internacional, que es lo que dicen todos. Y sí tiene razón. Lo que no tiene razón es que el Fondo Monetario no dijo que privatizar. Y el ejemplo más claro para entender lo que pasó con el neoliberalismo en ese momento es entender lo que nos pasa con las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Todos sacamos una tarjeta en algún momento. Y a los 6 meses nos llega una cartita donde dice, por su buen récord crediticio le informamos que le aumentamos su límite de crédito en 5,000 quetzales. ¿Sí o no? Y nunca vamos a decirle, yo no quiero ese límite de crédito. Lo mismo le pasaba a los países en América Latina. Te damos otro préstamo, nunca decían, no, lo recibían. Al año le llega otra cartita a uno y dice, mire, por su buen récord crediticio, le ampliamos su crédito hasta 20,000 y todo el mundo feliz porque ahora tiene más crédito y no sabe que se está endeudando. Y nunca dice nadie, no lo quiere. Pero cuando está topado con la tarjeta, entonces todo el mundo empieza a alegar, ¿no? Entonces lo que pasó ahí fue que tanto endeudamiento del gobierno, producto de los préstamos que recibían, cuando tronaron el Fondo Monetario tuvo que entrar a intervenir y decir, miren, si los estados pobres no pagan la deuda, va a tronar el sistema financiero, porque los bancos funcionan, porque el que debe al banco tiene que pagar para que él le dé su plata al otro, si no, ¿qué hacemos? Entonces, si los países no pagan, aquí va a ser un descalabro a nivel mundial, porque era plata de los organismos financieros internacionales. Entonces, le dijeron a los estados, miren, nosotros vamos a ser garantes de su deuda. Vamos a ser garantes de su deuda, pero ustedes nos tienen que demostrar que van a ahorrar plata de todo lo que se malgasta en el gobierno. No me digan cómo, pero díganme que van a ahorrar. Quienes decidieron qué privatizar fue cada uno en su país, de acuerdo al análisis que hicieron cada uno. Como que yo venga y ya le estén embargando su casa a alguien topado con la tarjeta, yo le diga, mira, sos mi cuate, te voy a ayudar, ¿no? Para que no te quiten tu casa. Voy a ser garante de tu deuda, pero eso me lo tienes que pagar a mí. Entonces quiero que mañana me traigas un plan en donde vas a reducir tus gastos y vas a ahorrar para pagar. Y el siguiente día llega el cuate conmigo y me dice, mira, me voy a deshacer de un celular, voy a vender un carro, ya no voy a ver a mis hijos a McDonald's todos los domingos, les voy a dar una mesa al mes, y con todo eso yo voy a ahorrar esto, que es lo que te voy a dar. Eso fue lo que pasó, así en términos sencillos. Y con eso yo voy a pagarte lo que te debo. Entonces está bien, yo voy al banco, firmo el convenio por vos y empezás a pagar. Eso fue, en términos coloquiales, lo que pasó con el tema del neoliberalismo, producto de la irresponsabilidad de los estados. Porque lo que fue una responsabilidad de los gobiernos. Al final, como la irresponsabilidad de que el más gasta su plata con la tarjeta.
y después lo quiere pagar. Porque cuando pasa el tarjetazo Pérez los viernes en las fiestas, no pasa nada. El problema es cuando llega el estado de cuenta para cobrar. Eso fue, como les decía, en términos un poco graciosos, si quieren, lo que pasó con esta corriente del descalabro que se dio en el estado benefactor en la década de los 70. ¿Por qué si el responsable de todo este descalabro ha sido el Estado, según estoy entendiendo? La opinión general siempre le echa la culpa a la iniciativa privada. Yo tengo 40 años de estar viendo a la gente decir toda la vida sin presentar un argumento claro, que solo son rumores. Es que los que tienen la culpa son los del CACIF. Y el CACIF es el culpable aquí. Desde que era chiquito yo escucho que el CACIF es el culpable de todo. Pero seguro estoy viendo como que no. Ese es el enfoque ideológico que usted tenga. Porque si es el enfoque ideológico que usted tenga. O sea, todos somos partícipes del descalabro del Estado porque todos somos parte de este Estado. Y todos contribuimos a que estemos mal o estemos bien. Contribuyen los empresarios, contribuye el Estado y contribuimos nosotros como ciudadanos. Eso es indudable, de que todos tenemos parte de la culpa. Porque la culpa de lo que está pasando no es solo el gobierno, que tiene gran parte de culpa, eso sí es cierto. Pero ahí todos somos copartícipes de lo que sucede en el país. Entonces, depende de su visión ideológica que tenga, le va a echar la culpa solo al CACIF porque los empresarios son los que nos tienen jodidos, o depende de la visión ideológica, le echa la culpa solo al Estado porque el Estado es el que no funciona. Que era lo que le decía, que es donde no logramos todavía ubicarnos en un centro, donde nos demos cuenta que tanto lo privado tiene cosas positivas, como también los puede tener el Estado. Y entonces que cada quien se dedique a lo positivo que puede hacer y que deseche lo negativo que pueda tener. Y entonces ahí caemos en lo que hablábamos de la socialdemocracia como economías mixtas. Entonces va a depender. Entonces, aquí en la mesa seguro vamos a estar el 50% diciendo sí, el Estado tuvo la culpa, el 50% que no es una empresa privada. O sea, es la visión ideológica que tengamos y la visión de los servicios sociales que se dan a largo plazo no son sostenibles. Los sistemas de jubilación a largo plazo no son sostenibles, porque hay un momento en donde la clase pasiva es casi más alta que la clase activa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la San Carlos tronó el sistema de pensiones, ¿no? Lo tuvieron que medio corregir hace un tiempo. Lo mismo le pasa a lo del IX y todo lo demás. Entonces, por eso es que hay que moderarse. Hay que moderarse, porque sí pueden ser funcionales en la medida que los vaya moderando en el camino y que no se exceda demasiado, porque obviamente es lo que están pasando en los países europeos. Allá casi no hay jóvenes y solo gente adulta y todo, ya casi todos están convirtiendo en clase pasiva y no en clase activa, ¿no? Estoy de acuerdo que un empresario, indudablemente, cuando él constituye una empresa, es para lucrar, sí. Pero aquí en Guatemala, solo miremos aquí en Guatemala, ¿qué pasó con Guatel? ¿Quiénes son los propietarios de Guatel? Slim, el mexicano que es millonario, que padre de las comunicaciones de México. Entonces, aquí Arzú, con aquel García Galeón, fueron los que constituyeron una empresa, Lucas, con 5,000 quetzales y compran ese monstruo de empresas como Guatel. La TCQ. Entonces, ahí donde nosotros no es que no se nos quiera, no somos guatemaltecos, pero no podemos también aumentar el odio hacia el empresario porque comemos de ellos. Pero también debemos de señalar los errores. La empresa eléctrica, FEGUA, miren cómo están. Guatel, Ritergua. Hoy vamos con la empresa portuaria Quetzal. Ustedes conocen muy bien. Y mientras todo se privatice, todo va a funcionar mejor, porque el Estado es un pésimo administrador. Miren, pues yo solo quiero terminar. Nunca va a ser así, discúlpenme, licenciado, pero las empresas públicas generaban utilidad y esas se repartían. En Puerto Quetzal se está generando utilidad, el 45% va para el Estado, el resto se distribuye en las 13 municipalidades, los trabajadores, y se capitaliza la empresa. Eso no va a suceder cuando la privaticen.
los servicios portuarios van a encarecerse y lo que va a suceder es que el pueblo no va a tener acceso a la mercancía que vaya a necesitar. Con lo del puerto se ve, con lo que ofrece la nueva empresa que compró lo del TCQ, es visible pues, lo que le ofrece comparado con lo que recibiría el Estado en regalías e impuestos si lo operara el Estado. O sea, es visible lo que ofrece. Miren pues, yo entiendo las posiciones y cierto, entiendo cuando dicen es que son los empresarios, porque los empresarios son los que van a gobernar al Estado. Entonces, como ellos están gobernando, entonces ellos es culpa de los empresarios. Yo digo es el Estado, porque el Estado es el que está ahí. Es esa institución que hace barbaridades. Quien esté ahí puede ser un empresario, un pobre, un clase media, porque también hay gente en los ministerios que no son empresarios y son nefastos. Y hay otros que son empresarios y son buenos, en la SAA, en el Ministerio de Economía, en un montón de lugares. Y en todos lugares he encontrado gente muy buena. Y en todos lugares he encontrado gente mala. Lo que sí es cierto es que ¿por qué el gobierno no funciona? Porque cuando alguien administra la plata que no es de él, no le importa gastársela. Yo tengo un... Y yo le digo, yo he estado en administrativos en otros lugares y cuando ya las llantas medio buenas, mándenle a cambiar las 4 a la agencia. No es su plata. Un empresario se va a la avenida Santa Cecilia a ver si le consigue una de medio uso para ponérselas, o todavía está viendo si hasta que ya las lisas se las cambia. O sea, ¿por qué? Porque está administrando su propia plata que le cuesta. Entonces, el que administra el dinero que no es de él, hace fiesta con él porque no le cuesta. Y al final me endeudo y gasto, y si no, ¿qué? Subo los impuestos, pues, o sea, porque yo como empresario tengo que generar más negocio. El otro solo tiene que o ponerse más yuca con la SAT o poner más impuestos. Entonces, esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Yo estoy de acuerdo con usted el caso de Telgua y hubiera pensado lo mismo que el IX. O sea, no hubieran privatizado Telgua, simplemente hubieran puesto competencia. Y entonces hoy tuviéramos o una Telgua eficiente o una Telgua muerta solita. Es decir, de hecho, Guatel. Sí, Guatel, perdón, yo estoy en esa misma línea. O sea, yo no digo privatícenlo, déjenlo a la empresa privada, no, solo desmonopolícenlo. Desmonopolícenlo y a ver si realmente es tan eficiente como dicen que es el Estado con las empresas. Porque si es eficiente va a competir con la empresa privada de tú a tú. Si no es competente, entonces va a tronar solito. Pero dejémoslos que se mueran solos. No los matemos nosotros. Dejémoslos que se mueran solitos. Y eso es lo que, por eso estoy de acuerdo con usted que no debieron de haber empezado a Guatel, pero hubieran dejado que entraran las otras. Miren, por ejemplo, qué pasaba en Costa Rica. Hasta ahorita acaba de abrir su telefonía. Hasta no hace mucho. Y en Costa Rica, la telefonía era carísima. Era carísima. Ahorita ya la abrieron al mercado, obviamente se va a bajar. No privatizaron, abrieron el mercado. Que es diferente. Y eso es lo que hay que hacer con todos. El azúcar, ¿qué hay que hacer? Por eso es que le digo de que, por ejemplo, los que llegan al Congreso, que son de tendencia de izquierda o socialistas, yo no veo por dónde pongan leyes para desmonopolizar muchas cosas. Porque aquí, si los azucareros los están jodiendo, quitemos los aranceles del azúcar. Los pollos. Quitémoslos y que entren. Entonces, porque eso es lo único que nos va a generar competencia. O sea, y eso es el liberalismo. Por eso es que aquí no tenemos capitalismo. Un liberalismo con Estado de Derecho. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, que no conserva monopolios. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo. El Estado no debe de proteger monopolios. A nadie. Pero tampoco debe de hacerse propietario de servicios públicos, porque es pésimo administrador y lo ha probado durante siglos. Mire todos los problemas con las empresas privadas. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de las mineras. Yo di en Shell a clases 8 años en la Landívar y fui a conocer la mina Marlin y llegaban ahí unos de las ONGs a hablarnos. Y una vez le dije al chavo, mira, eran creo que holandeses. Si vos, porque los que estaban en el relajo no eran los de San Miguel, donde está la mina, sino eran los municipios vecinos. Y dije, qué casualidad que los donde está la mina no alegan, los vecinos son los que alegan. Entonces, qué raro, le dije al chavo. Entonces había que ver, había que hacer un estudio, porque no será que ellos sí salen beneficiados y los otros no. Entonces él le decía, pero está bien, vos decís que, porque llegó con la cuestión de que le estaban cambiando los patrones culturales a la gente, que no sé qué. Yo le dije, va, si no querés minería, traenos otra alternativa de desarrollo que no siga siendo la agricultura.
porque de algo nos tenemos que desarrollar. ¿O ustedes quieren que nuestros campesinos se pasen los siglos de los siglos subsistiendo con maíz y frijol? Al parecer eso es lo que ustedes quieren. Sí, pero las regalías, yo estoy de acuerdo que hay que incrementar las regalías, pero yo no las incrementaría para dárselas al Estado. Yo le diría a la empresa minera, mire usted, tiene que dar el 10% de regalías, no me lo dé a mí, inviértalo en las comunidades. Y yo voy a fiscalizar que invierta el 10%. Y se lo aseguro que esa empresa privada va a hacer mejores escuelas, mejores hospitales, mejores carreteras y con menor costo. Porque ¿de qué me sirve que incrementen las regalías si van a ir a parar al gobierno? Y el gobierno de cada quetzal que entra se invierte en 25. Porque se van como 50 en corrupción, otros 25 en funcionamiento. Entonces, ¿de qué me sirve incrementar las regalías? De nada. Si al final cuando yo propongo que el gobierno tenga más plata, prácticamente estoy propiciando que los políticos se vuelvan más ricos y no necesariamente a la población, porque no regresa el beneficio para ellos. Incrementenlos pues, pero no se lo den al gobierno, que lo inviertan ellos. Si mira, este año cuánto es el 10%, tantos millones va, entonces hacerme una escuela, hacerme un hospital, hacer esta carretera de aquí para allá por ese mismo monto. Y seguro que hubiera más desarrollo en el área que subir las regalías y dárselas al gobierno. Pero de hecho sí está haciendo, porque he oído que le dan al alcalde de San Marcos. Pero esa es una voluntad del he oído, pero no sé. Esa es una, por ejemplo, yo soy de Santa Rosa y la minera San Rafael le da a la municipalidad de San Rafael, a la de Casillas, una cantidad de plata. Por favor. Pero no es que porque la ley que estaban pasando ya sí pedía que le dieran a los municipios. Entonces, pero esas son las alternativas que les digo que hay que evaluar de manera objetiva, sin irnos a extremos. Porque aquí, ¿qué es lo que queremos? Desarrollo, no imposición de ideas. Eso es lo que queremos. Aquí lo que queremos es desarrollo para los guatemaltecos, no imposición de ideas, ni de un extremo ni del otro. Pero nos seguimos peleando con ideas. El famoso estado de bienestar surgido del 45 a la década de los 70. Y luego aparece la nueva corriente que ya es en oposición al neoliberalismo, que es lo que le llaman la tercera vía. Y que la tercera vía no es más, empieza a marcar ciertas cosas ideológicas que tienden a contrarrestar un poco el sistema neoliberal. Entonces dice, se refiere a un marco de pensamiento y político, práctica que busca adoptar la socialdemocracia a un mundo que ha cambiado esencialmente a lo largo de los 2 o 3 últimas décadas. Lo que dice es que tenemos que modificar esta socialdemocracia que tronó en la década de los 70. Tenemos que hacerla que funcione en este momento. Y esa es la tercera vía. Entonces, los gobiernos que más... No, la tercera vía no es más que tratar de medio solapar el neoliberalismo, pero sí, hacer que el mismo neoliberalismo siga corriendo. Es decir, aquí los cambios ideológicos a la gente los va marcando inmediatamente. Porque esto de la tercera vía surge en la década de los 90, cuando acababa de caer el régimen de estado de bienestar, y de una vez nace otra vez la nueva teoría del proyecto. Es un proyecto denominado por Anthony Giddens como un proyecto centro-izquierda, que por ahí aparecen esos famosos centro-derecha, centro-izquierda y todo lo demás. Estos gobiernos adoptan ciertas cosas que plantea el neoliberalismo, como por ejemplo aceptan las condiciones de disciplina fiscal, que fueron los que crearon los problemas en la década de los 70, la estabilidad macroeconómica, las reformas políticas que demandaba el neoliberalismo. Es decir, ellos aceptan eso y dicen, bueno, cierto, hubo un problema fiscal fuerte y de endeudamiento en la década de los 70, entonces aceptamos que hay que corregirlos. Sin embargo, siempre siguen pensando en que debe haber un Estado socialmente responsable. Otra vez aceptamos la teoría neoliberal, pero el Estado tiene que seguir siendo responsable con algunas cosas. El Estado como regulador último en la economía. Antes se habla de regular la economía, ya no tanto de intervenir ni de nada. Por eso es que algunos tachan la tercera vía como la continuidad del neoliberalismo y el compromiso con el bienestar social de las mayorías. O sea, al final, lo que hacen aquí es amoldar la teoría. Por eso es que la que más tradición ideológica tenía es la socialdemocracia. El socialismo de Marx nació y se quedó ahí. La socialdemocracia es la que ha venido, sí, la que se ha venido practicando y se ha venido modificando conforme va avanzando el tiempo. Entonces la diferencia entre la socialdemocracia anterior y la tercera vía es que en la primera
trataba de humanizar el capitalismo, allá es democratización del capitalismo mundial. Ya la tercera vía ya no está metida dentro del círculo de economías locales, sino que está metida dentro ya el auge de la globalización a raíz del desarrollo de las tecnologías. Buscan reformar el Estado igual. Hablan de partidos policlasistas, igual que el anterior, solo que ya aparece el tema de la famosa sociedad civil. Entonces recuerden que ya ahora está muy de moda que la famosa sociedad civil, y que hay que consultar la sociedad civil, y todos son representantes de la sociedad civil. Entonces porque ahí empieza a hablarse, ya no solo son los partidos policlasistas, sino que hay un grupo que no se mete a partidos, que no está en el Estado, y son la sociedad civil. Los que no están en ningún lado, ¿no? Y hay que tomarlos en cuenta. Ahí aparece un montón de grupos que son los representantes nuestros, supuestamente, y que son los que... y aparece precisamente en esta reforma de la tercera vía que empieza a darse. Antes se hablaba de un Estado benefactor e interventor, y ya con la tercera vía se habla de un Estado regulador e inversor. Entonces es una forma de ir poniendo al día la socialdemocracia. Aquí lo que aparece, ya para terminar, y que no lo van a ver muy bien porque se los tengo ahí divididos por partes, es un cuadrito muy interesante de Marcos Perecel, donde plantea todo esto que hemos estado hablando de ideología, en un cuadrante donde plantea de que para acá es más Estado y menos individuo, y para allá es más individuo y menos Estado. Aquí en este extremo tenemos el liberalismo o el capitalismo, como lo quieren llamar, o la derecha, y aquí tenemos la izquierda, los partidos. En este eje es para acá más democracia o para acá menos democracia. Es decir, porque cada uno de los porque tienen, son dos cosas que tienen que mezclarse, el tema político y el tema económico. Entonces aquí van planteando ellos cómo esas corrientes se van adecuando a cada uno. Y esto que aparece aquí son justo los que aparecen en un sistema equilibrado de centro, que son las famosas socialdemócratas con sistemas mixtos, porque toman elementos de aquí y elementos de aquí y generan un balance. Exacto. Entre una cosa y la otra, que era lo que hablábamos de lo que sucede en muchos países nórdicos, sobre todo, de tener, y aparece la socialdemocracia. Cuando se los partía ahí para que se pueda entender mejor, aquí aparece el cuadrante del extremo izquierdo para arriba. Entonces ahí habla que por ejemplo, estos que aparecen aquí, que es la socialdemocracia, el socialismo liberal, el socialismo democrático, y todo estos son los sistemas de izquierda que tienden a ser más democráticos. Porque la socialdemocracia tiende a tener tendencia socialista y de izquierda, pero más moderada y más democrática. Y luego el extremo siempre izquierdo, que es el que está abajo, son los que son de menos democracia. Ahí donde aparecen el comunismo real, el socialismo como tal, donde aparece el fascismo, el nacionalsocialismo, que son ideologías tendientes en la izquierda de socialismos, pero con extremos totalmente antidemocráticos. Porque el socialismo hablaba de dictadura, no de democracia, ¿no? Entonces por ahí se van ubicando cada uno de ellos. Y en el extremo superior del lado de la derecha, pues aparecen los que, obviamente los extremos más individuo y menos Estado, tendientes a tener más democracia. Por ejemplo, aquí aparece la democracia liberal, la democracia cristiana, el liberalismo cristiano y todo lo demás. ¡Ojo! ¿Qué es ese? Me llamó la atención esa columnita aquí de social. Es que lo que pasa es que aquí lo que puso el cuate fue, ahí debió haber sido, es la idea del sistema liberal que está más tirado a la democracia, con participación más de apoyo social. Son los capitalismos que tienen más como la economía mixta, como los capitalismos humanizantes que tienen apoyo, por eso que tiene el tema de social. Son capitalismos más sociales, o un liberalismo más dado a la sociedad, por eso que tiene ese concepto ahí. Entonces aquí aparecen estas cosas. Hay algo bien importante con la democracia cristiana, con los socialcristianismos. Los socialcristianismos se basan en las encíclicas papales, en los Rerum Novarum, ¿cómo se llaman las cosas? Y que prácticamente cuesta definirlos bien porque aparecen en ambos bandos. Hay un socialcristianismo tendiente de ser centro izquierda y uno tendiente a ser centro derecha.
porque la religión católica se inmiscuyó en ambos bandos. De hecho, muchos católicos se metieron en procesos guerrilleros en América Latina, entonces eran centros izquierda, pero muchos otros eran totalmente opuestos al comunismo y se convirtieron en centros derecha. Entonces vamos a encontrar al socialcristianismo en ambos lados, porque eso no se definió una corriente socialcristiana enfocada en uno de los dos bandos, sino que siempre jugaban a los dos lugares. Y por el otro extremo aparece abajo los capitalismos autoritarios y libertades políticas, que es también el otro extremo del liberalismo. Es decir, este cuadrante lo que me presenta son, ya en resumidas cuentas, cómo las dos corrientes tienen varias subcorrientes, si lo podríamos llamar, que son de la misma rama, pero que unas tienden a ser más moderadas que otras. La idea en esto, como les decía, es entender ambas cosas y tratar de discernir entre algo y buscar el justo centro y no irnos por todos los extremos. Como les vuelvo a repetir, la socialdemocracia es la que ha venido dominando desde hace ratos para acá. El único que se nos salió del canasto fue Hugo Chávez con el famoso socialismo del siglo XXI, que no es más que el mismo socialismo, que es como el neosocialismo, como el neoliberalismo. Entonces, porque Chávez lo que sí quería implementar era un socialismo real, o sea, el de empezar a estatizar y todo lo demás. Él sí se salió de toda la corriente socialdemócrata que se venía manejando durante todo este tiempo. Entonces, yo espero haberles aclarado un poco las ideas con este tema y las ideologías y los otros temas que hablamos. Hoy se termina mi participación. Espero que les haya ayudado en algo. Y si no, pues seguimos.